Era una noche bochornosa y pegajosa, con el cielo cargado de nubes, cuando el protagonista entró en la pequeña tienda de conveniencia. El ambiente dentro era sofocante, y el sonido constante de los refrigeradores era lo único que rompía el silencio opresivo. En su interior, un joven dependiente, con el rostro lleno de espinillas, parecía aburrido mientras arrojaba los artículos de un cliente en la bolsa sin ningún cuidado. El protagonista, cansado y con un mapa doblado en el bolsillo, sintió un nudo de tensión formarse en su garganta al acercarse al mostrador. El dependiente finalmente levantó la vista, interrumpiendo sus movimientos como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Toda la escena parecía fuera de lugar, como si algo estuviera mal en el aire. Cuando el joven finalmente habló, su voz salió sin emoción, sin ningún interés. «¿Qué quieres?», preguntó con una mirada distante, haciendo que el protagonista dudara antes de proceder. Aliviado por no haber sido ignorado de inmediato, el protagonista sacó el mapa del bolsillo. Comenzó a explicar que se había perdido en las solitarias carreteras de la región. Elegir esas rutas secundarias parecía ahora un error, con la creciente sensación de aislamiento. Colocó el mapa sobre el mostrador, esperando que el dependiente pudiera guiarlo de vuelta a la carretera principal. Sin embargo, el dependiente reaccionó con desdén. Una leve risa se transformó en una carcajada burlona, mientras se mofaba del protagonista por usar un mapa de papel, llamándolo anticuado. «¿En serio? ¿Quién usa un mapa de papel hoy en día?», dijo todavía riendo. El protagonista sintió cómo aumentaba la frustración, pero se controló. Sabía que el dependiente no comprendía el valor de las cosas antiguas, como su Honda Accord de 1979. Después de algunas bromas más, el dependiente finalmente señaló una zona cercana a Placer en el mapa. A pesar de desconfiar de la actitud del joven, el protagonista marcó el punto con una pluma. La interacción, aunque aparentemente trivial, dejó una sensación de incomodidad en el aire, como si algo más estuviera oculto. La burla del dependiente parecía esconder algo más siniestro, algo que el protagonista no lograba identificar del todo. Al salir de la tienda, el protagonista fue inmediatamente golpeado por un cambio de sonidos y sensaciones. El zumbido incesante de las luces fluorescentes y el ruido mecánico de los refrigeradores dio paso a los sonidos de la naturaleza. El incesante canto de grillos y cigarras dominaba el ambiente, un contraste agudo con lo artificial de la tienda. El cielo estaba oscuro, sin señales de la luna, y los árboles alrededor parecían cerrarse, formando una barrera claustrofóbica. Respiró profundamente, tratando de reconectarse con el aire fresco de la noche, pero la sensación de aislamiento era inevitable. A lo lejos el sonido de un búho resonó, seguido por lo que parecía ser el llamado de un alce. El bosque alrededor estaba vivo, pero al mismo tiempo desierto. Cada sonido parecía amplificado por la ausencia de otros ruidos, lo que aumentaba aún más la tensión en el aire. Mientras caminaba hacia el auto, el protagonista lanzó una última mirada a la tienda. Las luces intensas contrastaban con la oscuridad que la rodeaba, y por un instante creyó haber visto algo o alguien moverse cerca de la entrada. Pero, al mirar de nuevo, no había nadie. Aún así, la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer dentro de él, como una sombra invisible que lo seguía. Entró en el coche y se sentó en el asiento del conductor, tratando de alejar los pensamientos paranoicos que comenzaban a surgir en su mente. El bosque alrededor estaba demasiado silencioso, como si aguardara algo. Era una sensación extraña, una mezcla de alerta e inquietud que no lograba comprender del todo. Encendió un cigarrillo, con la esperanza de que el humo ayudara a calmar sus nervios. El familiar sonido del motor al arrancar trajo un alivio momentáneo. Miró a su alrededor una última vez antes de decidirse a marcharse. Había algo extraño en esa tienda y en el bosque que la rodeaba, pero no sabía qué era, y esperaba que solo fuera el cansancio jugándole una mala pasada. Estaba a punto de descubrir que sus instintos estaban en lo correcto. Justo cuando el protagonista cerró la puerta del coche, una voz inesperada vino del asiento del pasajero. Por un instante, el pánico se apoderó de él, y se giró rápidamente, con el corazón acelerado. La visión de Craig
Su viejo amigo, sentado tranquilamente a su lado, trajo un alivio inmediato, seguido de una sensación de vergüenza. Había olvidado por completo que Craig estaba allí, esperando mientras hacía las compras. Craig, riendo de la expresión confusa del protagonista, preguntó si realmente lo había olvidado en el coche. El protagonista trató de disimular, culpando la extraña interacción con el dependiente de la tienda. La tensión parecía haber afectado su memoria por un momento. La risa de Craig fue bienvenida, trayendo una sensación de normalidad a esa noche extraña. Craig siempre había sido un compañero fiel en sus viajes nocturnos. Les gustaba tomar la carretera sin un destino definido, escuchando música y hablando de la vida. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. La carretera desierta, la tienda aislada y la inquietante sensación que el protagonista sintió al salir de la tienda comenzaron a pesar sobre él. A pesar de las risas, no lograba deshacerse de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Después de un breve momento de silencio, el protagonista le ofreció una bebida a Craig, intentando distraer su mente. Abrieron sus botellas de refresco y continuaron conversando mientras el coche avanzaba por la carretera. El motor ronroneaba suavemente y la música que sonaba en la radio era casi reconfortante. No obstante, en el fondo, una leve inquietud persistía, algo que el protagonista no lograba definir por completo. Mientras conducían por la oscura carretera, el protagonista lanzó una última mirada a la tienda por el retrovisor. Esperaba que el dependiente ya hubiera vuelto a su trabajo, pero para su incomodidad, vio la figura del joven parado en la puerta, observando cómo el coche se alejaba. No se movía, no saludaba, solo miraba con una intensidad perturbadora. La incomodidad, antes leve, comenzaba a transformarse en algo más siniestro. A medida que el coche avanzaba suavemente por la carretera, el protagonista no lograba deshacerse de la imagen del dependiente parado en la puerta. Algo en la forma en que el joven los observaba parecía mal, como si estuviera viendo más allá de lo evidente, como si supiera algo que ellos desconocían. Aquella mirada penetrante y vacía incomodaba profundamente al protagonista. Intentó ignorar la sensación, pero la imagen del dependiente continuaba rondando su mente. Craig, percibiendo el creciente malestar de su amigo, hizo una broma ligera para tratar de aliviar el ambiente. Sin embargo, la risa fue breve, y el protagonista apenas reaccionó. Sabía que Craig tenía razón al intentar minimizar la situación, pero algo dentro de él insistía en que había algo muy mal esa noche. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver solo la oscura carretera detrás de ellos, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Se preguntó si debería haber hecho más preguntas al dependiente, si había pasado por alto algún detalle importante en la conversación. Quizás el comportamiento sarcástico del joven solo era una fachada para algo más oscuro. Sus pensamientos comenzaban a seguir caminos aterradores. Craig seguía intentando mantener la conversación ligera, pero hasta él comenzó a notar el pesado silencio que se instalaba en el coche. El bosque alrededor parecía cada vez más denso, con los árboles cerrándose a su alrededor, mientras las luces del coche cortaban la oscuridad de forma limitada. El protagonista lanzó otra mirada rápida al retrovisor, convencido de que en cualquier momento vería algo inesperado. Finalmente decidió expresar sus preocupaciones a Craig, quien solo rió y dijo que se estaba volviendo paranoico. Pero el protagonista no podía reírse con él. Algo esa noche estaba definitivamente fuera de lugar, como si una sombra invisible estuviera creciendo a su alrededor. Y por más que intentara alejar el pensamiento, la imagen del dependiente inmóvil en la puerta de la tienda no salía de su cabeza. Entonces, de repente, una figura apareció en la carretera, emergiendo de las sombras del bosque. El protagonista, distraído por sus propios pensamientos, la vio solo en el último segundo. Con un grito, pisó el freno con todas sus fuerzas, sintiendo su corazón subir a la garganta. El coche derrapó violentamente, los neumáticos rechinando en el asfalto mientras el vehículo se descontrolaba. El coche finalmente se detuvo, girando peligrosamente, con la parte trasera deslizándose por la carretera. Por un breve momento el protagonista permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido por la tensión. Miró a Craig, quien también parecía en shock. Ninguno de los dos habló durante unos segundos,
ambos tratando de procesar lo que acababa de suceder. El sonido del motor en ralentí y el zumbido suave de la radio eran los únicos ruidos en el coche. Recuperándose del susto, el protagonista salió del coche con las piernas temblorosas y caminó hacia el frente, donde debería estar la figura. Pero para su horror, no había nadie. Miró a ambos lados de la carretera, esperando ver a alguien corriendo para esconderse en el bosque, pero no había ningún movimiento, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. La sensación de miedo volvió con toda su fuerza. Caminó hasta el borde de la carretera, con los ojos escaneando la oscuridad entre los árboles. El bosque, antes lleno de sonidos de insectos y animales nocturnos, ahora estaba extrañamente silencioso. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que había visto a alguien, pero ¿a dónde había ido esa persona? La idea de que lo hubiera imaginado todo comenzó a atormentarlo, pero algo en su instinto le decía que no era el caso. Cuando volvió al coche, Craig lo observaba con una expresión preocupada. No podía creer que su amigo hubiera visto a alguien en la carretera. Aún así, la tensión entre los dos era palpable. Tal vez solo fue tu mente jugándote una mala pasada, sugirió Craig, pero el protagonista sabía que no. Había visto a alguien. Algo estaba profundamente mal esa noche. Después del incidente con la figura en la carretera, el ambiente dentro del coche se volvió aún más cargado. La sensación de que algo estaba mal, de que había una presencia invisible a su alrededor, solo aumentaba con el paso de los minutos. El protagonista intentó concentrarse en la carretera, pero sus ojos continuaban recorriendo los alrededores, como si esperara ver a alguien acechando entre los árboles en cualquier momento. La sensación de ser observado era aplastante. No lograba deshacerse de la idea de que había ojos ocultos siguiendo cada uno de sus movimientos. No era solo paranoia, era una certeza instintiva que no podía ignorar. El silencio entre él y Craig se volvió insoportable, como si ambos estuvieran conscientes, pero temerosos de expresar lo que sentían. Cada vez que el protagonista miraba por el retrovisor, esperaba ver más que solo la carretera desierta y oscura. Su respiración estaba acelerada y sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Craig, normalmente hablador, también estaba callado con los ojos fijos en la carretera, pero de vez en cuando volteaba a mirar por la ventana. El miedo se estaba apoderando de ambos. Entonces, la sensación de ser observado se intensificó. El protagonista sintió como si algo se estuviera acercando, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Miró a Craig, esperando que también lo sintiera, y la mirada asustada en el rostro de su amigo confirmó que no estaba solo en ese miedo. Algo definitivamente los estaba siguiendo en la oscuridad. No sabían qué era, pero estaba claro que ya no estaban solos en esa carretera. Algo o alguien estaba allá afuera, acechando en la oscuridad, y en cualquier momento podría revelarse de una forma mucho más amenazante. El protagonista intentó concentrarse en la conducción, pero la sensación de que estaban siendo cazados era abrumadora. Estaba empezando a parecer una carrera contra el tiempo, o algo peor. A medida que el protagonista conducía más profundamente en la oscuridad de la carretera, una sensación de déjà vu comenzó a apoderarse de él. Al principio pensó que solo estaba perdido en sus pensamientos, pero pronto se dio cuenta de algo más perturbador. La carretera parecía estar llevándolos de vuelta al mismo punto una y otra vez. Craig también empezó a darse cuenta. Ya habían pasado por el mismo poste de luz, con el cartel desgastado que indicaba la ciudad fantasma de Golden, al menos 2 veces. El protagonista trató de convencerse de que era solo una coincidencia, que tal vez la carretera estaba dando vueltas, pero a medida que la repetición persistía, la incomodidad se convirtió en pánico. Miró a Craig, esperando que su amigo tuviera una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Craig estaba tan confundido como él. Con cada paso por el mismo punto, la tensión en el coche aumentaba. El silencio era insoportable, y el protagonista comenzó a acelerar, con la esperanza de romper el ciclo. Cada vez que pasaban por el poste de luz, el protagonista notaba más detalles perturbadores.
El cartel que indicaba Golden estaba lleno de marcas de disparos y parecía cada vez más deteriorado, como si el tiempo estuviera acelerándose solo en ese lugar. La oscuridad a su alrededor parecía más densa, más opresiva, y los sonidos del bosque estaban desapareciendo. Sabía que algo andaba muy mal. No era una coincidencia. Estaban atrapados en un ciclo extraño. Craig, que hasta entonces intentaba mantener el control, empezó a perder la calma. Gesticulaba frenéticamente para que el protagonista detuviera el coche e intentara entender lo que estaba pasando. Pero el protagonista, ya tomado por la desesperación, no podía parar. Sabía que algo los esperaba en ese punto, algo invisible, pero letal. Detener el coche y salir a investigar parecía la peor idea. ¿Qué encontrarían allí afuera? Cuando pasaron por el poste de luz una vez más, algo cambió. La carretera parecía más oscura y el aire más pesado. Con cada repetición, la sensación de ser observados aumentaba hasta volverse insoportable. Ahora, no era solo una sensación de ser observados a distancia. Era como si las propias sombras alrededor se estuvieran cerrando sobre el coche, lentamente, esperando el momento adecuado para actuar. Craig miró al protagonista, con el rostro pálido y sudoroso. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Después de una vuelta más por el mismo punto, los dos amigos se dieron cuenta de algo aún más aterrador. Ahora había una presencia física al lado de la carretera. A lo lejos, bajo el poste de luz, una figura femenina permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el coche. Vestía un traje antiguo, manchado de algo oscuro, quizás sangre. Su rostro era una mancha indistinta en la oscuridad, pero su presencia era innegable, y con cada vuelta parecía estar más cerca. El protagonista aceleró el coche, tratando de ignorar a la mujer al borde de la carretera, pero Craig ya estaba en pánico. «¿La viste? ¡Se está acercando!», gritó con la voz cargada de miedo. Con cada repetición del ciclo, la mujer se volvía más nítida, más real, como si se estuviera materializando de la nada. Y lo más aterrador de todo era que no estaba sola. Con el paso del tiempo, más figuras comenzaron a aparecer a su alrededor. Sombras indistintas que se movían lentamente, emergiendo de la oscuridad, como si fueran atraídas por la presencia de los dos amigos. Al principio las figuras estaban distantes, pero pronto empezaron a aglomerarse cerca de la carretera, observando en silencio mientras el coche pasaba. El protagonista, ya en estado de casi pánico, intentó ignorar el creciente ejército de sombras. Esas figuras no parecían humanas, o al menos, ya no. Sus cuerpos estaban distorsionados, como si hubieran sido moldeados por la propia oscuridad. Se mantenían al margen de la carretera, solo observando, pero su proximidad era asfixiante, como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. El protagonista apenas lograba respirar al pasar por ellas, sintiendo el peso de sus miradas vacías sobre él y Craig. La mujer al frente del grupo, con su vestido manchado de sangre, continuaba liderando la multitud. Su rostro, aunque aún indistinto, parecía estar atrapado en un grito silencioso, como si intentara advertirles de algo, o peor, invitarlos a algo. El protagonista sabía que si se detenían, esas figuras harían mucho más que solo observar. El miedo lo dominaba y aceleraba el coche, rezando para que el ciclo se rompiera de alguna manera. Pero con cada vuelta el número de figuras aumentaba. Craig, que hasta entonces reaccionaba con miedo, comenzó a comportarse de manera diferente. Su voz, antes tensa, ahora era extrañamente calmada. Empezó a hacer preguntas inconexas, como si estuviera ajeno al terror a su alrededor. «¿Tienes miedo, Derek?», preguntó de repente con un tono frío y distante, algo completamente fuera de su comportamiento habitual. El protagonista, ya al borde de un colapso, sintió un escalofrío al escuchar el tono de Craig. Algo estaba definitivamente mal con él. La tensión dentro del coche era palpable, pero Craig parecía haber entrado en un estado de indiferencia, como si estuviera observando todo desde una perspectiva diferente. El protagonista lanzó una mirada rápida a su amigo, pero el rostro de Craig estaba parcialmente cubierto por las sombras del coche. La sensación de que algo había cambiado profundamente en Craig comenzó a crecer. El tono de sus preguntas era perturbador,
casi como si estuviera jugando con el protagonista. ¿Crees que saldremos de esta?, preguntó en voz baja, con una sonrisa que el protagonista no podía ver, pero que podía sentir. La atmósfera dentro del coche era insoportablemente pesada, y el protagonista comenzaba a sentir miedo de su propio amigo. Craig empezó a reír, un sonido bajo y escalofriante. Era una risa que el protagonista nunca había escuchado antes, fría y calculada. El protagonista intentó mantener la calma, pero el comportamiento de Craig era profundamente perturbador. Algo estaba muy mal con él, algo que no era natural. Era como si la presencia de las figuras en la carretera estuviera empezando a afectarlo de algún modo. Finalmente, el protagonista no pudo contenerse más. «Craig, ¿qué te está pasando?», le preguntó con la voz temblorosa de miedo. Craig giró lentamente el rostro hacia él, con los ojos brillando extrañamente en la oscuridad. «Siempre he estado aquí, Derek. Siempre», respondió con una sonrisa que se ensanchaba de manera aterradora. El protagonista supo en ese momento que Craig ya no era la persona que conocía. Algo lo había poseído, algo que provenía de las sombras que los rodeaban. El pánico se apoderó del protagonista. Sin pensarlo, giró bruscamente el volante, tratando de desviar el coche de las sombras que parecían cerrarse a su alrededor. El movimiento abrupto hizo que el vehículo perdiera el control. El sonido de los neumáticos rechinando contra el asfalto resonó por el bosque, seguido por el rugido del motor mientras el coche derrapaba violentamente por la carretera. Sabía que no podía frenar con fuerza, o el coche volcaría, pero el instinto de supervivencia dominó sus acciones. El coche giraba descontroladamente, el mundo a su alrededor convirtiéndose en un borrón de luces y sombras. Por un breve momento, el protagonista vio el rostro de Craig volverse hacia él, todavía con esa sonrisa grotesca e inhumana. El tiempo parecía ralentizarse mientras el coche se acercaba a los árboles al costado de la carretera. Sin otra opción, el protagonista actuó por puro instinto. Abrió la puerta y saltó del coche en movimiento. El impacto con el suelo fue brutal. La oscuridad lo envolvió mientras su cuerpo golpeaba el suelo con fuerza, y rodó varias veces antes de detenerse en un arbusto al borde de la carretera. Todo quedó en silencio. Solo el dolor y el sonido distante del metal retorciéndose indicaban que el coche finalmente había colisionado con algo. Cuando abrió los ojos, el mundo a su alrededor estaba envuelto en sombras. Sentía el calor de la sangre corriendo por su frente y el dolor lacerante en su brazo, pero, milagrosamente, estaba vivo. Con dificultad, se levantó y miró hacia el coche destruido. Los faros ahora iluminaban el vacío del bosque oscuro. El vehículo estaba en ruinas, con la parte delantera completamente destrozada, pero algo faltaba. Craig. El asiento del pasajero estaba vacío y la puerta abierta. El protagonista sintió una oleada de miedo al darse cuenta de que su amigo había desaparecido. Las sombras alrededor parecían cerrarse cada vez más y el silencio de la noche era sofocante. Intentó moverse, pero el dolor hacía que cada paso fuera una tortura. Ahora estaba solo en esa carretera desierta, con el coche destruido y las sombras como su única compañía. El protagonista despertó en una habitación de hospital, el sonido de las máquinas y la luz blanca golpeándolo con fuerza. Parpadeó, tratando de ubicarse, sintiendo un profundo dolor en el brazo y en la cabeza. Cuando su visión se estabilizó, lo primero que vio fue a Vanessa, su novia, sentada al lado de la cama. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y cuando se dio cuenta de que él había despertado, corrió a abrazarlo, sollozando de alivio. Intentó sentarse, pero un dolor agudo se lo impidió. El médico entró poco después, explicando la gravedad de sus heridas. Una fractura en el brazo, costillas gravemente magulladas y un corte profundo en la cabeza que necesitó varios puntos de sutura. «Tuviste mucha suerte de estar vivo», dijo el médico con un tono serio. Contó que un hombre y su hijo lo habían encontrado inconsciente al borde de la carretera y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, algo en la mirada del médico dejó al protagonista incómodo. «Los policías están aquí para hablar contigo», dijo el médico antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Dos oficiales entraron poco después, con expresiones serias. Le preguntaron sobre el accidente, sobre lo que ocurrió en la carretera.
El protagonista les contó todo, excepto los detalles más perturbadores. No podía mencionar las figuras en la carretera o lo que Craig se había convertido. Eso sonaría completamente loco. Los policías escucharon atentamente y cuando terminó, intercambiaron miradas. Hemos recibido algunos informes extraños de esa área, historias similares a la tuya, dijo uno de los policías con cierta reticencia. Antes de irse, dejaron en claro que iban a investigar, pero que no habían encontrado a nadie en la escena del accidente aparte de él. Craig, o quienquiera que estuviera en el coche, había desaparecido. Solo la puerta del pasajero abierta y el coche destruido quedaban como evidencia. El protagonista intentó procesar todo mientras Vanessa le sujetaba la mano. Recordaba claramente que Craig estaba con él, su risa perturbadora, sus ojos cambiando. Pero ahora, Craig no estaba en ninguna parte. La angustia de perder a su amigo, sumada al horror de lo que había presenciado, lo dejaban en un estado de confusión y profundo miedo. Algo mucho más oscuro estaba en juego, y sabía que la verdad sobre lo que sucedió en esa carretera iba mucho más allá de cualquier explicación lógica. El tiempo pasó, pero los recuerdos de aquella terrible noche seguían atormentando al protagonista. Incluso después de 3 meses de recuperación, no lograba escapar de las pesadillas. La imagen de la sonrisa distorsionada de Craig, las figuras sombrías al borde de la carretera y, sobre todo, la mujer con el vestido manchado de sangre, todas esas memorias estaban grabadas en su mente. Sabía que algo sobrenatural había ocurrido, pero no había una explicación racional. Entonces, un día, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. El contenido lo dejó atónito. Era del dependiente de la tienda, el joven que había encontrado esa noche. En el correo, el chico contaba que su padre, dueño de la tienda, había visto cosas extrañas en esa región durante muchos años, cosas en las que nunca creyó, hasta esa noche, cuando vio al protagonista y a Craig en la tienda. El dependiente describía a la mujer y las otras figuras que acechaban la carretera, como si fueran parte de leyendas locales. El correo detallaba la historia de la carretera, cómo esas figuras estaban atrapadas en un ciclo interminable, tratando de advertir a la gente de algo mucho peor. El joven relataba haber visto a Craig cambiar esa noche, tal como lo había visto el protagonista. «Nunca estuviste con tu amigo», decía el mensaje, «al menos no como pensabas». El dependiente insistía en que algo había poseído a Craig esa noche, algo que usaba su forma para atormentar al protagonista. El golpe final llegó al protagonista en forma de un mensaje que nunca podría olvidar. Mientras intentaba comprender la verdad sobre la transformación de Craig, recordó el mensaje de Vanessa de esa noche. Temblando tomó el teléfono y volvió a leer las palabras que ella había enviado, y lo hicieron congelarse de terror. «Cariño, ¿quién es Craig?». El recuerdo de todos los momentos con Craig comenzó a disolverse en su mente, como si fueran solo sombras de algo que nunca existió. La revelación lo destruyó. Craig nunca había sido real, o al menos nunca había sido su amigo. Era una manifestación de algo maligno, algo que lo siguió en esa carretera y casi lo llevó a la muerte. El protagonista juró no volver a conducir de noche, nunca más regresar a esa carretera, pero aún así, sabía que las sombras seguían observándolo, y la pregunta que lo perseguiría para siempre: ¿quién al final era Craig?